Reciban un cordial saludo de Luis Fernando Quintero en nombre del equipazo de la noche de Cuesta. Prepárense porque tenemos mucha información que darles hoy. Vamos a mirar, por supuesto, a Ceuta. Vamos a tratar de acercarles la última hora y la situación de desesperación cada vez mayor que viven tanto los ciudadanos ceutíes como los miembros de los equipos asistenciales de los hospitales, la policía, la Guardia Civil, los miembros del ejército que tratan de mantener el orden y la salud en la ciudad de Ceuta. Vamos a contarles cómo está la situación sanitaria y cómo la vida en Ceuta, lejos de recuperar la normalidad, va agravando el miedo y el sufrimiento de la población. Pero hoy queremos profundizar aquí en la noche de Cuesta en uno de los aspectos de esta crisis que poco o nada se está comentando. El otro día, en Es la Mañana de Federico, el director de La Razón, Paco Maruenda, se preguntaba por qué nadie se estaba preguntando el por qué, al otro lado de la frontera, en Marruecos, nadie había sido cesado por Mohamed VI tras el ataque a nuestras fronteras. Si nos creemos, por supuesto, la versión oficial. ¿Cuál era la cuestión que estaba planteando Paco Maruenda? A mí me pareció muy pertinente. Dice, oye, hombre, que en España que tenemos a Pedro Sánchez, bueno, pues rendido a Marruecos y que, en fin, es el gobierno que es, pues entendemos que no haya cesado a nadie. Bueno, mentira, se cesó a una directora de comunicación del área de defensa nacional porque había publicado las cifras de atacantes, asaltantes que habían entrado en Ceuta. La que había estado dando las cifras fue cesada de su puesto. En España sí se cesó a alguien. Pero en Marruecos, que es una dictadura, recordemos, no es una democracia en términos reales, sino que es una dictadura, allí quien manda es el rey Mohamed VI y tiene una estructura de Estado muy técnica, pero por supuesto plegada a la autoridad de Mohamed VI. Si nos creemos que había sido un asalto fortuito, como dijo Marlaska, cosas que pasan, como se quiso decir en un primer momento, bueno, pues esto que gente que se ha puesto de acuerdo ahí a través de redes sociales y nadie se lo esperaba y de repente 80.000 personas que te han cruzado Marruecos para meterse en Ceuta y que había sido todo fortuito. Si nos queremos creer esta versión, que insisto, es la versión sobre la que sigue trabajando el gobierno de España, porque no concibe que desde Marruecos se alentara un movimiento de estas características, pues de haber sido así, entendemos que en Marruecos habrían rodado cabezas. El rey de Marruecos habría dicho, oye, ¿quién es el responsable de no darse cuenta que 80.000 personas están cruzando el país para meterse en Ceuta? Alguien tendría que haber caído. Sin embargo, no cayó absolutamente nadie. Evidentemente, el rey de Marruecos no solo sabía lo que iba a pasar, sino que alentó que pasara. A Mohamed VI hoy no le costaría nada, tal y como ha demostrado, tomar Ceuta o Melilla plantando en la ciudad autónoma no 80.000, sino 180.000 personas. Recordemos que esto fue lo que hizo Marruecos en la Marcha Verde. Pero de momento no le interesa escalar una crisis diplomática con Europa. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no efectúa ese movimiento metiendo a 180.000 personas de paisanos sin un solo arma, sin pegar a nadie, para ocupar la ciudad autónoma y obligar a España a negociar la ciudad autónoma de Ceuta? Bueno, pues porque de momento es una estrategia que no le conviene. Y no le conviene porque vamos a tratar de explicar este porqué. Por un lado, porque el debate sobre Ceuta y Melilla, que era uno de los objetivos que buscaba, ya lo ha conseguido, lo ha puesto en el debate internacional. Y por otro, porque, y ahora vamos a ello, hay un interés económico más o menos evidente. Veamos. Solo España mantiene con Marruecos 3 vías principales de financiación hacia Rabat: los créditos y préstamos reembolsables, las subvenciones directas y la cooperación oficial al desarrollo, además de la inversión bilateral y el comercio privado. Desde que Sánchez es presidente del gobierno, en estos conceptos llevaríamos destinados a Marruecos unos 4.100 millones de euros. En cualquier caso, la idea de Pedro Sánchez es seguir financiando la dictadura marroquí. Escuchen el anuncio que hizo en febrero de 2024. Y a esta muy positiva evolución se une el posicionamiento de España como un inversor de referencia en Marruecos, con inversiones públicas previstas de unos 45.000 millones de euros hasta el año 2050
y en ese sentido Marruecos está haciendo un enorme esfuerzo por modernizar su economía, su país, en la que sin duda alguna las empresas españolas están participando activamente. Pero claro, esto, que ya de por sí, y solo tratándose de España, es importante, podría llegar a ser el chocolate del oro. Vamos a ver una serie de datos sobre Marruecos. Veamos. El Producto Interior Bruto de Marruecos, el valor total de su economía, asciende a unos 150.000 millones de dólares. Tiene una economía muy sesgada al sector servicios, que aporta casi el 55% del Producto Interior Bruto, seguido del sector industrial con un 25% y finalmente la agricultura y la pesca con un 10%. En este esquema es donde empezamos a ver cuestiones muy importantes. Sigamos analizando la estructura marroquí. Fuera de Marruecos, en la Unión Europea, se estima que hay unos 4 millones de personas nacidas en Marruecos o con nacionalidad marroquí. Esto, si tenemos en cuenta que la población total de Marruecos está en el entorno de los 39 millones de habitantes, estaríamos hablando de que más o menos el 10% de la población total de Marruecos vive fuera de sus fronteras, está en Europa. Y ese 10% está repartido en una abrumadora mayoría entre España y Francia. España es el país con más número de residentes marroquíes con permiso legal, alrededor de 1 millón. En Francia hay 1,5 millones, pero de personas, si sumamos a los residentes marroquíes con permiso legal, también los nacionalizados y los descendientes de esos nacionalizados. En Italia hay unos 400.000 marroquíes y entre Países Bajos, Bélgica y Alemania estaríamos hablando de otros 850.000 marroquíes más. Añadan a esto otro dato. Cada año, entre 90 y 110.000 marroquíes obtienen la nacionalidad en algún Estado miembro de la Unión Europea, especialmente en España y en Francia. Y ahora empieza lo verdaderamente interesante. ¿Saben cuánto dinero ingresa Marruecos de las reservas que los marroquíes en la Unión Europea envían a sus familiares, a Marruecos, a su patria? Bueno, pues está calculada en unos 12.000 millones de dólares cada año. 12.000 millones de dólares, lo que significa aproximadamente el 8% del PIB marroquí. Con esta información, declaraciones como estas que vamos a escuchar de Sánchez en 2023, después de un encuentro entre Rabat y Marruecos, cobran mucho sentido. Estamos firmando dos acuerdos muy importantes sobre la gestión migratoria que buscan abrir vías de migración regular, respondiendo al interés de ambos países, como son los proyectos de migración circular. También hemos dado nuevos pasos hacia la normalización de la circulación de personas y de mercancías, que es algo muy importante también para España. En concreto, hemos acordado que las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla van a seguir abriéndose de manera ordenada y progresiva. ¿Verdad que uno ya observa este tipo de acuerdos para que los inmigrantes marroquíes circulen con normalidad por la Unión Europea tienen un sentido mayor? Las divisas canalizadas desde la Unión Europea están sirviendo hoy para sostener el consumo directo de miles de familias rurales y urbanas en Marruecos. Se calcula que de forma directa 1 millón de personas en Marruecos dependen de estas remesas, pero si sumamos las directas y las indirectas nos vamos a millones de marroquíes que viven y consumen en Marruecos gracias a este flujo de dinero que va llegando desde la Unión Europea hasta Marruecos. Financiar pequeñas inversiones inmobiliarias, también comerciales, de manera local, no serían posibles para muchos marroquíes en Marruecos sin este dinero que llega desde la Unión Europea. Tampoco sería posible para Marruecos mantener elevadas reservas internacionales en el Banco Central marroquí. Y esto equivale, mucha atención, a sostener la moneda local marroquí, el dirham, y la economía del país. Si contamos con los flujos de capital que de inversiones, subvenciones y préstamos llegan desde la Unión Europea a Marruecos, unido a estas remesas, estaríamos hablando de otros 8.400 millones hasta desde 2018. A esto habría que sumar esos 12.000 millones que cada año llegan en remesas a Marruecos. En definitiva, a Marruecos le sale a cuenta exportar emigrantes a la Unión Europea y no poner en riesgo sus relaciones diplomáticas con el viejo continente. Al menos es una hipótesis que podríamos defender a la luz de los datos que estamos dando.
Si sumamos los fondos de cooperación, los créditos públicos, el turismo y la inversión extranjera directa, Europa concentra más del 70% de las divisas que entran en el país. En definitiva, da la sensación de que a Marruecos le sigue conveniendo mantener buenas relaciones diplomáticas con Europa y, por supuesto, que no termine el flujo de emigrantes marroquíes hacia España, Francia y otros países de Europa. Podríamos decir, quizá, de una manera o de otra, Marruecos lo que está haciendo es ordeñando a la Unión Europea a través de su población emigrante. Pero a la luz de estos datos y a la luz del drama que se vive hoy en Ceuta, es importante que analicemos toda la información que hoy, y es muy importante, ha sucedido en la ciudad autónoma.